Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 16 al 21. Mientras lo buscas y lo traes en tu Biblia, no es necesario que te estreses, ahí va a estar en la pantalla. Quiero que mantengas tu corazón receptivo a su palabra, a su visión. Días pasados tuvimos una reunión profética el pasado viernes. Mi esposa y yo estuvimos orando y les dijimos también a ustedes que estamos orando para que Dios se glorificara, se exaltara y siguiera dando palabra y visión a esta iglesia para los años venideros. Que Dios hablara a su iglesia. Yo sé que muchos de nosotros somos así de, no, pues yo quiero que Dios me hable a mí. Y me hubiera encantado que Dios me hable a mí nada más. Pero la oración el deseo de nuestro corazón era que Dios hablara a la iglesia. Y sí, Dios también habla al corazón individual, de todos y de algunos en particular también de diferentes formas. Pero Dios nos habló. Dios nos habló, pero yo quiero que recuerdes que la profecía es para consolidar, empujar, visionar, incluso motivar el propósito de Dios en tu corazón, en tu vida. Sin embargo, siempre está basada en la Biblia y nunca sustituye lo que recibas a partir de la Biblia directamente. La Biblia es nuestro principal canal de comunicación con Dios, es su voz aquí escrita. Y recibimos palabra como iglesia. Si tú no lo percibiste o lo percibiste más o menos, además de la predicación que fue muy consistente, creo que hubo un momento donde hubo una palabra clara para la iglesia. Y ahorita voy a hablar de eso, pero quiero leer entonces Efesios 3, del 16 al 21. Dice así: le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos. Amén. Si tienes tu Biblia ahí, tómala en tus manos y di conmigo: creo en tu palabra, Dios, creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Y bueno, cuando tenemos un tiempo especial y Dios nos habla, tenemos que afinar nuestros oídos para entender qué acción procede, cómo tenemos que accionar, no reaccionar, accionar a la palabra que recibimos. A veces recibimos palabra un domingo y decimos: ahora sí Dios me habló. Luego en una reunión especial y tenemos: ahora Dios me habló. Incluso en tu grupo pequeño de tu célula o con los jóvenes, hay veces que dices: cierto, Dios habló a mi corazón. Pero hay veces que Dios habla a toda la iglesia y te marca una visión con el fin de que accionemos, de que cambiemos alguna forma de ser, de pensar, de hablar, de vivir. No con el fin de decir simplemente, bueno, creo en la palabra de Dios, sino empezar a caminar sobre esa palabra de Dios. Y la palabra que tuvimos el viernes, si la escuchan algunos, decía: no bajes tu expectativa muy fuertemente. Tal vez algunos no la escucharon, tal vez algunos sí la distinguieron. La profecía directa a la iglesia duró alrededor de 2 minutos. Ahí tengo el audio, vamos a escucharlo. Y está en inglés y la traducción, pero hubo un momento que lanzó la profecía sobre la iglesia y quiero nada más retomar ese punto. Adelante.
family in this place right para now. todas las familias aquí. I declare that there is a building. Declaro que hay I declare that there's a building coming declaro que hay crecimiento, that's bigger than what you que think. es más grande de lo que piensas, It's more than you thought you could es afford. más allá de lo que tú podías And it costear will exceed your y va a ir expectations. más allá de tus expectativas, Because he has things in store for you. porque hay cosas que vienen para ti And you need that, and that capacity is coming. y vienen una capacidad. I pray that the eyes of your understanding Oro que los ojos de tu entendimiento would begin to see outside of the realms of the natural vean más allá del reino de lo natural and to see by the Spirit of the y Lord. puedan ver a través del Espíritu de Dios, According to the Word of God, según la palabra de Dios. Jesus Jesús is the author and the finisher es el autor y el que termina of my faith. de mi fe. My faith is not how I feel. Mi fe no es como me siento. My faith is what He's already Mi said. fe es lo que Él ya ha dicho. And He said, Y Él dice, He shall supply all your need. va a proveer todas tus necesidades. Do not lower your expectations No bajes tu expectativa to fit what you think it para can be. caber en lo que tú piensas que puede ser. He said, I will do. Él dice, voy a hacer, Galatians 3:20. Gálatas 3:28, Beyond más allá, all that you can ask or think, todo lo que tú puedes pensar o pedir, according según to the power that works in el you. poder que obra en ti. Not according to your No circumstances, según tu circunstancia, but according pero según to what He's doing inside lo of que you Él está right haciendo now. a través de ti ahora. Right now inside of you, Ahora dentro de ti He's planting truth. está plantando verdad, He's planting supernatural está authority plantando autoridad to sobrenatural go beyond what you've ever que va thought más possible allá by the power and the Spirit of por el God. Espíritu de Dios. So I declare over this congregation, Declaro sobre esta congregación, lift your eyes levanten su mirada and see y vean that this is a different season. que es una nueva temporada, Not the same season it's always been. no la misma temporada que siempre han tenido, Not the same old way that's always no been. como siempre se han hecho las Speak cosas. to those things Hablen a esas that cosas have been a hindrance to you. y voy a darles libertad. Speak to the resistance in your family. Hablen en contra de la resistencia de sus familias. Zechariah said it. Como dijo Zacarías, God said, and what do you see? Dios le dijo, ¿qué He ves? said, I see a mountain. Veo una montaña. Speak grace to that mountain. Háblale a esa montaña. Don't tell God how big the mountain is. No le digan qué tan grande es la Tell the montaña. mountain how big God is. Díganle a la montaña qué tan grande es Dios. Prophesy to those things Profetiza esas that are cosas resistant to the purpose of y la God. resistencia al propósito de The Dios. word is inside of you La palabra está dentro de ti and even in your mouth y aún en tu boca by the anointing of the Holy Spirit. por la unción del Espíritu Santo. This young lady right here. Gloria a Dios. Bueno, el mensaje fue más largo, pues de repente profetizó, y yo creo que los que lo pescamos en ese momento empezamos a enlazar todas las cosas, pero yo veo que Dios nos ha venido hablando y viene a confirmar su palabra, de que tenemos que visionar mucho, pero mucho más allá de lo que nuestra capacidad actual ha permitido. Y lo primero que Dios pide de nosotros, incluso aquí en la Biblia, en Efesios, es que Dios pueda abrir nuestros ojos y podamos ampliar nuestro territorio, que podamos ser capaces de ver más allá, porque hasta ahorita como iglesia, como familias, como personas, hemos podido ver hasta donde la neblina tal vez nos permite ver, o hasta donde nuestros ojos naturales nos permiten ver. Es como cuando te paras en un campo abierto y está el día claro, no hay nubes y no hay nada, y la visibilidad está tan perfecta que puedes ver más lejos que la tarde anterior, o que en la noche, o que cuando está nublado, que cuando hay neblina. Hemos visto nada más hasta donde nuestros ojos nos permiten, pero dice la palabra de Dios que es el tiempo de que veamos más allá para poder extender nuestro territorio, poder llegar, dice aquí, contra la resistencia espiritual que hay en la familia, y no conformarnos con que las cosas se quedan como ya están, porque hemos solido actuar en base a lo que vemos con nuestros ojos y lo llamamos fe, porque hemos ajustado nuestra fe a lo que logramos ver, porque creemos en Dios, creemos en su poder, creemos en sus milagros, pero también vemos las cosas como son, la realidad decimos, y entonces ajustamos nuestra fe a eso, y vemos el presupuesto, vemos la deuda, vemos nuestras relaciones, vemos la cuenta de banco, vemos nuestras fuerzas, vemos el cansancio, vemos el edificio que tenemos, vemos con cuántas personas contamos, vemos qué recursos tenemos, veo cuánto tiempo me queda.
Y entonces nosotros calculamos y decimos, creo que puedo hacer esto y en el nombre de Jesús lo voy a hacer, y lo hacemos. Y pensamos que eso es fe, y esa es nuestra fe, bien limitada. En realidad calculamos todo con lo que vemos y decimos, bueno, en el nombre de Jesús, cuando en realidad eso está totalmente limitado por nuestros ojos carnales. Y aquí Pablo ora en Efesios que los ojos del corazón sean iluminados. Ahí mismo en Efesios capítulo 1 versículos 17 y 18 dice el apóstol Pablo a los Efesios: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Entonces, cuando alguien te diga cállate los ojos o algo así, tú digas que no, ¿cómo? ¿Dónde están los ojos? Pues según Dios, según la Biblia, hay ojos en el corazón, pero muchas veces los tenemos cerrados o están nublados. Vemos con nuestros ojos naturales, con nuestra mente tratamos de discernir o explicar lo que nuestros ojos ven, y lo hacemos tan seguido todo el tiempo que dejamos que nuestros ojos del corazón se cierren y se mantengan cerrados, cuando aquí dice: oro que los ojos del corazón, que tu entendimiento vaya más allá del reino natural, te permita ver más allá. Más allá. Como iglesia, para poder recibir más de Dios, necesitamos poder verlo en nuestro corazón, no verlo con nuestros ojos. Lo escuchábamos el viernes. Yo no veo que se componga mi hijo, yo no veo que se componga mi matrimonio, yo no veo que se componga mi situación financiera, yo no veo que se componga mi salud. No lo ves con los ojos naturales, pero tienes que primero verlo con los ojos del corazón. Y muchas veces los tenemos cerrados a la fuerza porque insistimos en ver, y ya escuchamos de esto el viernes, no quiero repetirlo mucho, pero aquí vemos la confirmación de la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia, lo que leímos, que antes de pedirle a Dios nos dé más entendimiento de quién es Él, porque nos va a dar conforme a lo que es Él, no conforme a lo que nosotros pedimos. Por eso dice aquí el apóstol: le pido que podamos ver mejor. Israel, el pueblo de Israel vio gigantes cuando fueron a espiar la tierra de Canaán. No sé si se acuerdan, estaban en el desierto, iban a entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, y el pueblo en general, la mayoría, vio gigantes. Dice: no, están bien grandotes. Yo me imagino como a los japoneses yendo a espiar a los alemanes, ¿no? Chaparritos, flaquitos, y luego van y ven a los grandes, porque así eran las etnias bien marcadas. Y dice: no, están enormes, gigantes, nos van a aplastar, no vamos a poder derrotarlos, no vamos a poder conquistar esa tierra. Israel vio gigantes y dijo: no podemos. Pero Josué y Caleb, si recuerdan la historia, ¿qué vieron? Vieron grande bendición. Dijeron: si Dios está con nosotros, claro que podemos. Y hay unas ubotas, hay unos plantíos, hay unas frutas jugosas como no las hemos visto en ningún otro lado. La tierra es fértil, los ríos dan agua fresca para tomar. Está chida la tierra. La diferencia no era la tierra, la diferencia no eran los gigantes, la diferencia eran los ojos con los que vieron. Muchas veces solamente vemos la limitación, vemos el obstáculo, vemos el problema, vemos la necesidad. Pero la nueva temporada para esta iglesia comienza cuando Dios sana nuestra manera de ver. Eso comienza ahora y empezó a surgir esta semana. Y va a ir pasando en tu corazón, no en tus ojos. Va a ir pasando en tu interior, en tu espíritu. Dios quiere sanar la visión de esta congregación. Que dejes de ver lo que tienes, calcular tus fuerzas, calcular tu presupuesto, y empieza a creer en lo que Dios te puede dar, en que Dios tiene algo especial para ti. Nuestra fe no descansa en lo que podemos entender, sino en lo que Dios dijo de nosotros y para nosotros. Y lo leímos en los primeros versículos aquí que
que retomamos de Efesios 3, 21 y 16 al 21. El versículo 20 que dice, al que puede hacer muchísimo más. Son palabras que el escritor inspirado por el Espíritu Santo, tú sabes que Dios, pues Dios es Dios y no habla igual, no habla español o no habla inglés o no habla hebreo ni griego. Él es Dios y solo habla. Pero el ser humano pues interpreta con su idioma, ¿no? En este caso en el griego, en aquel tiempo el apóstol Pablo escribiendo los Efesios en griego, sentía del Espíritu Santo. ¿Y cómo escribo esto? Yo me lo imagino diciendo, ay, ¿cómo escribo lo que siento que Dios puede dar? Y dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Me imagino que recibió de parte de Dios una visión de tanta bendición que podía darnos, que dijo, ¿cómo lo escribo? Pues nada más ponle que más de lo que se pueden imaginar, porque no puedo describirlo. Dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros, hablando del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué suceden estas grandes cosas? Porque Dios puede, no porque tú puedes. Porque Dios quiere, no porque tú quieres. Porque Él tiene un proyecto para ti, para nosotros, para tu familia. Y el proyecto de Dios, Él ejecuta el proyecto, no con nuestro presupuesto, sino Él ejecuta el proyecto con su presupuesto, con sus riquezas, con su poder, con su fuerza. Miren Hebreos 12:2, dice acerca también de la mirada. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. La fe comienza cuando pones tu mirada en Jesús. Por eso muchos llegamos aquí hoy, hace 8 días o hace 20 años, porque dijimos, Jesús, ya quiero buscarte, quiero conocerte más a ti. Algo se encendió y entregamos nuestra vida a Jesús. Pero dice aquí, es el inicio de nuestra fe, pero también el perfeccionador de la fe. Quiere decir que iniciamos a tener fe, pero como iglesia tenemos que entender que no nos podemos quedar con la fe que teníamos hace 8 días, con la fe que teníamos hace 15, hace un mes o hace quién sabe cuántos años. Tiene que ser perfeccionada nuestra fe en Jesucristo. Es lo que dice aquí Hebreos 12:2. Y la profecía decía esto, la que escuchamos hace un momento. A los que me la pidan se las puedo enviar, les puedo enviar el audio. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, decía. No es como me siento, mi fe es que Él ha dicho esto de mí. Ha dicho esto para mi familia. Dios ha dicho esto para mis hijos. Dios ha dicho esto para mi matrimonio. Dios ha dicho esto para mi negocio. Dios ha dicho esto para la iglesia. Dios ha dicho esto para mi ciudad, para mi generación. Yo lo veo diferente y puedo decir, vamos de mal en peor, los gobiernos son peores que otros, la economía siempre va para abajo, todos los precios suben y nunca bajan, y todo está del nabo, los salarios cada vez son más bajos, no hay trabajo, las casas están bien caras, los carros están carísimos. Antes me compraba una casa con lo que cuesta un carro, y podemos estar viendo todo negro en nuestra ciudad, pero Dios ve a un pueblo salvo, de rodillas, adorándole. Yo predicaba hace ya varias semanas que Dios vio a Egipto, el mundo, como un lugar donde se iba a levantar un lugar de adoración. Pero la visión del hombre es diferente y solemos nada más decir lo malo. Por eso la nueva temporada de Dios con nosotros está empezando en la sanidad de la vista del corazón, la sanidad de nuestra forma de ver. Porque hay domingos que recibimos el fuego, sentimos la pasión, sentimos el mover de Dios. Hay reuniones en las que decimos, venga, ahí esa predicación, ahora sí estuvo buena, todas las pedradas le cayeron al de un lado, ahora sí me la salvé de todas. Ahora sí estuvo bien la alabanza, ahora sí nos equivocaron. Y hay veces que sentimos que todo está bien, pero llega el lunes y te llega el recibo de pago, la notificación de que tienes que pagar. Y llega el lunes y empieza la discusión familiar entre hermanos, papás, esposos. Y con suerte llega el lunes, porque a veces llega el mismo domingo. Llega la resistencia a la bendición, a las cosas espirituales. No, pues hay que seguir comiendo, hay que seguir haciendo lo natural, hay que seguir yendo al trabajo. La resistencia a lo que Dios hace en tu vida. Dios quiere cambiar tu forma de hablar, de ser, de sentir, de pensar, pero hay resistencia porque
llegas a tu trabajo y todos siguen hablando igual, todos se siguen portando igual, todos siguen actuando como siempre. Hay resistencia a que tú ya no digas esas palabras, a que tú no converses ciertas conversaciones, a que no hagas cosas que los demás hacen. Resistencia a hablar de Jesucristo en la mesa, con tus padres, con tu familia. Llega la montaña otra vez, el obstáculo. Aquí que la Biblia nos muestra, y la profecía también hablaba de una montaña. Cualquier situación que se interponga entre nosotros, la salud, la fuerza, los problemas, las discusiones, y ahí se prueba si nuestra fe está bien fundamentada, si es una emoción o si está realmente cimentada en Cristo, porque la fe no niega lo que sentimos, la fe no niega que las cosas pasan, la fe actúa a pesar de, porque puedo sentir miedo, puedo sentir confusión y aún así adorar a Dios, puedo sentir miedo y aún así obedecer a Dios, puedo sentir incertidumbre y aún así confiar en que su plan se va a cumplir en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi carrera, en mi desarrollo, en mi ministerio. Puedo ver una montaña y hablarle a la montaña, que también escuchamos esto el viernes, haciendo alusión a una profecía del profeta Zacarías. Dice la Biblia que Dios nos va a entregar según su poder, según su espíritu, lo necesario para poder cumplir su propósito. Y si Jesús empezó una obra, no vamos a terminarla con miedo o a medias. Si Jesús empezó algo, va a terminarlo bien. Por eso dice aquí que Jesús es el iniciador de nuestra fe, pero también es el perfeccionador de nuestra fe, porque Dios empezó a hacer algo bueno en tu vida y lo atesoramos, pero a veces no se ha completado la obra de Dios en nuestra vida, pero ya nos ajustamos, dijimos, bueno, no cambié tanto, pero ya no soy tan manchado, o sea, sigo haciendo tal o cual cosa, pero ya no me pierdo. Bueno, mis hijos siguen en su rollo, pero pues por lo menos ya no están en las drogas, o sea, están lejos, nada más se emborrachan el fin de semana, pero bueno, ya no se drogan. Y empezamos a minimizar cuando Dios quiere perfeccionar su obra en nosotros completita. Completita, dice la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. Dios proveerá de todo lo que necesiten. Dios va a plantar una visión en ti que tiene que romper con el esquema de tu presupuesto emocional, tu presupuesto de salud, tu presupuesto de tiempo, tu presupuesto financiero. Lo que tú crees que puedes hacer no es actuar por fe. Dice aquí que Él suplirá según sus riquezas. No actúes con fe según tus cálculos. Bueno, si saco dinero de aquí y allá, vamos a ahorrar acá, vamos a cancelar estas 6 plataformas y ahora solo me voy a quedar con estas 4 y vamos a hacer esto y lo otro y hacemos esto a tales horas. Calculo que si tengo fuerzas, calculo que tengo habilidades, creo que puedo hacerlo y decimos en el nombre de Jesús, como te decía hace rato, tengo fe y lo voy a hacer. No, eso lo puedes hacer tú. Tienes la habilidad, tienes el presupuesto, ya acomodaste las cosas. Mucho más allá de lo que has podido ver, Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Y decía la profecía que escuchamos un momento, algo que no puedes costear. No sé si distinguieron ahí la palabra, así lo dijo. Algo que no puedes costear voy a hacer en esta iglesia. Va a crecer de manera que ustedes no van a poder pagar lo que está pasando con su tiempo, con sus fuerzas, con sus capacidades actuales, porque después dice, les voy a dar capacidad. Es lo que dice la profecía, dice, les voy a dar capacidad. Miren lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Él nos va a dar la capacidad para poder soportar lo grande que Él tiene para nosotros. Primero tiene que sanar nuestra vista, nuestra visión espiritual, los ojos del corazón.
que podamos ver más allá, pero tenemos que estar listos, porque Dios no desperdicia. Y si lanza un montón de bendición a nosotros, sus hijos, y no estamos listos para recibirla, para administrarla, para ordenarla, se va a desperdiciar, se va a malgastar. Dios nos prepara primero para poder recibir la bendición. Y lo primero es sanar nuestros ojos, pero después hay que preparar el corazón. Dios quiere bendecirte más, quiere darte más, pero Dios quiere saber si eres capaz de amar más, eres capaz de servir más, eres capaz de ayudar más, eres capaz de adorar más, eres capaz de bendecir a otras personas más. Dios quiere darte más, pero antes de eso tiene que ser reconfigurada nuestra capacidad espiritual, nuestra capacidad administrativa, nuestra capacidad de liderazgo, nuestra capacidad de servicio, de generosidad, de visión. Tiene que ser ajustado. Ahora tenemos un envase de cierto tamaño y tiene que ser roto, y Dios tiene que hacer uno más grande para poder recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros, eso que es muchísimo más grande. Dios quiere bendecir esta iglesia, y eso significa que bendice en lo particular a cada uno, para poder ayudar al necesitado, para poder orar por el enfermo, para poder consolar al triste, al desconsolado, para poder orientar al ansioso, al estresado, al preocupado, al confundido. Dios te va a capacitar a ti, dar la capacidad para poderte llenar. Necesitas vaciarte y ser un recipiente más grande. Habla la profecía de un crecimiento que no podemos costear, pero Él nos va a dar la capacidad de administrar, porque queremos que Dios mande más niños. Y bueno, nuestros salones aguantan todavía otros 10 niños más por grupo, tal vez en la mañana y en la tarde, a las 9 y a las 12. Pero no hay maestros, Ahí en nuestro cunero fácil caben 6 bebés, pero no hay quien vaya al cunero. Queremos que nuestra generación sea alcanzada y que los jóvenes vengan. Y tenemos líderes de jóvenes, pero ¿cuántos jóvenes pueden ser ministrados, aconsejados, orientados cuando están pensando en suicidio, cuando están desorientados sexualmente, cuando están odiando a sus padres, cuando se quieren salir de sus casas, cuando piensan simplemente perderse en el alcohol cada fin de semana, quieren olvidarse de la vida porque no ven para dónde? ¿Cuántos líderes de jóvenes necesitamos? Dios nos va a dar la capacidad de atender más jóvenes. Eso significa que más de ustedes van a tener la capacidad de atender niños, bebés, jóvenes. Pues porque mi esposa y yo no podemos atender a todos. Más matrimonios van a ser restaurados, claro. ¿Quién los va a aconsejar? Los pastores no pueden aconsejar a todo mundo, son muchos. Dios dice que va a capacitarnos, nos va a dar la capacidad de crecer. Quiere decir que tú que estás ahí sentado, vas a ser capacitado, vas a ser capaz de ofrecer eso y mucho más. Porque esta generación tiene que ser salva no para nosotros, no por presumir, no por decir ahora somos una iglesia grande y llena, no, sino para que Dios sea glorificado. Y solamente en ese punto se va a cumplir su palabra, cuando Él se glorifique. Porque Dios no bendice desde el ego de las personas, desde el orgullo, desde la necesidad. Ahí no hay la bendición. Si Dios ve que con nuestro orgullo, con nuestro ego podemos hacer ciertas cosas, Él no se va a glorificar en eso. Él se glorifica cuando uno dice: Dios, yo no puedo, nosotros no podemos, tú lo estás haciendo. Cuando con todo lo que Dios haga en y a través de nosotros glorifica a Dios y el único famoso sea Jesús, Dios va a seguir bendiciendo a esta iglesia y te va a dar más. Cuando Dios te esté dando más y más y más, y la gente no diga: mira cuánto tiene esa persona, sino empiezan a decir: mira cómo Jesús bendice esa iglesia, Dios va a bendecir más esta iglesia. Mira cómo son esas personas, no pasa nada. Pero cuando digan: mira cómo parece que los que van ahí Dios los bendice, Dios lo está haciendo. Cuando Dios sea conocido, cuando el que tenga más views sea Cristo, cuando el que tenga más alcance, que se haga viral, sea Dios y no nosotros, entonces vamos a recibir la bendición.
Pero si tú quieres ser bendecido para que te vean más, para tener más alcance, para tú hacerte viral, para tú darle rienda suelta a tus placeres, pues vas a lograr lo que puedas con tus fuerzas, pero con la fuerza de Dios y con sus recursos solo se logra lo extremadamente poderoso y grande. Y es lo que Dios preparó para esta iglesia, para cada uno de nosotros. Cuando Dios le dio a David el deseo de traer el arca, David tuvo que aprender a traerla correctamente. El arca simbolizaba la presencia de Dios. No bastaba una buena intención. No, sí, pues queremos que todo esté padre. Pues qué chido si viene más gente, qué padre si somos más. O si Dios me bendice, pues qué bueno. No, traemos la presencia de Dios con reverencia, con honor, con respeto. David dijo, no, yo quiero la presencia de Dios en mi vida, y el deseo era bueno, pero no la forma. Él tuvo que humillarse, estudiar la Biblia y aprender cómo llevar la presencia de Dios a Jerusalén. Ya después lo puedes leer. Así nosotros queremos la bendición de Dios, su presencia, pero solo va a estar su presencia con nosotros cuando Él se ha glorificado y todo se haga en orden. Tenemos que ordenarnos, y cuán rápido ordenes tu visión, tus pensamientos, tu ego, tu orgullo, en cuanto más rápido lo ordenes, Dios te va a bendecir más rápido. Porque Él quiere hacerlo, ya no lo profetizó, ya no lo dijo. Y tal vez tú digas, ¿qué es eso que nos va a dar Dios? ¿Qué tanto tiene para mí? Déjame decirte que lo que a este mundo le llama éxito, no es éxito. Lo que este mundo llama como bendición, no es la bendición. Lo que el mundo llama como tener la vida resuelta, no es tener la vida resuelta. El mundo ha querido plantar una imagen en nuestra generación de lo que es el éxito, de lo que es una vida ideal. Entonces los jóvenes de hoy ven tantos shorts, ven tantos TikToks, que creen que a los 30 pueden ser millonarios. Y cuando digo que Dios te va a dar mucho más de lo que a ti te alcanza, no es porque Dios te quiera hacer millonario. Solo que el mundo se ha encargado de hacernos pensar que si no alcanzamos a tener nuestro primer millón a los 30, ya no lo hicimos nunca. Eso no es relevante. Hay cosas eternas. El dinero se va a podrir, se va a hacer polilla, ni existe ya. Todo es digital. Lo que el mundo dice que es éxito no lo es. Él te va a dar mucho más según sus riquezas en gloria. Y claro que Él es dueño del oro y la plata. Yo les dije hace un rato, he visto cómo Dios bendice esta iglesia. He visto cómo Dios bendice mi vida, mi familia. Por eso seguimos dando en lugar de recibiendo. Hemos visto que Dios provee todas las necesidades. O sea, sí, claro, Dios es dueño de también lo financiero, lo económico, lo material, pero sus riquezas van mucho más allá. ¿Cuánta gente con todo el dinero del mundo o con una buena situación financiera no le gustaría o no anda ansiosa por poder tener una relación real con sus hijos, por conectar con su esposo, con su esposa, por sentir paz y no que la gente lo está correteando o que lo buscan por interés? Dios quiere actualizar nuestra visión. Hemos metido un sistema que ve como éxito ciertas cosas, que ve nuestra vida en el futuro de una cierta manera, y Dios quiere sanar nuestra visión y mostrarte que Él puede cambiar toda una generación a través de ti, a través de cada uno de nosotros, según sus riquezas, y Él suplirá lo necesario. Si hace falta lo económico para eso, créeme, Él te lo va a dar. Si hace falta que te quites un peso de culpa, un perdón, Él te va a dar, y si toda gracia te será dada de Él. ¿Gracia para qué? Pues para perdonar, para soltar, para descansar en lugar de vivir oprimido y estresado, para confiar en tu Dios y no estar dudando de cómo irás a salir adelante en esta vida. Dios te va a dar de su gracia para que tengas la seguridad de que Él te sostiene, y lo que se necesite, Él lo va a suplir. Dios no solo aumenta el espacio, aumenta la capacidad del corazón para poder hacer todas estas cosas. Miren, vamos ahí mismo en Efesios 3:20 que leímos hace rato, y 20 y 21, los últimos.
vamos a retomar la palabra que comentó el hermano, el pastor profeta, que decía: no bajes tu expectativa para que quepan tus circunstancias. Una frase que utilizó, aquí la anoté: no bajes tu expectativa. Y es exactamente lo que nos lleva a Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. No bajes tu expectativa para caber en lo que tú piensas, porque muchas veces perdemos la fe poco a poquito, no de golpe. No es como que pues, ya no creo en Dios o ya no tengo fe, no. Sino antes creías que Dios te había llamado para impactar a esta generación, y ahora con que vengas los domingos, ¿no? Antes creías que Dios iba a hacer de tu familia un lugar de descanso pleno, feliz, con paz, con gozo, y ahora dices, bueno, ya nos peleamos menos, ya es ganancia. Antes creías que Dios iba a bendecir tus planes, tus proyectos, tu emprendimiento, y ahora dices, bueno, como quiera, para esta semana sí salió. Tú decías, no, Dios va a hacer algo en mi matrimonio, vamos a ser plenos y felices. Y dices, bueno, con que ya no nos metamos tanto en problemas, no discutamos tanto, empezamos a ajustar nuestra fe, no la perdemos de trancazo, no perdemos la esperanza al 100, pero vamos bajando nuestras expectativas. Yo declaraba que mis papás van a ser salvos, que mi madre, que mi padre van a conocer a Cristo como Salvador. Bueno, ya con que no me esté diciendo de cosas cada que yo vengo a la iglesia, bajamos las expectativas. Ya con que me diga que bueno, que respeta que yo venga, bajamos las expectativas. Yo creo que mi Dios va a hacer algo en la vida de mi hijo, de mi hija, de estos jóvenes, y van a impactar esta sociedad, la industria, el gobierno, la política, la economía, con preceptos correctos de parte de Dios, y van a predicar el evangelio a través de todo lo que Dios hace en ellos. Pero pues ya con que acabe la prepa, ¿no? Empezamos a bajar las expectativas. Pues ya con que no se metan drogas, porque hoy en día está bien cañón. Ya sería No, Dios quiere darte mucho más de lo que tú puedes hacer. Si salió de control la educación de tus hijos, si salió de control tu relación matrimonial, si salió de control tu estabilidad en el trabajo, tus relaciones con tus jefes, tus compañeros, si salió de control tus finanzas, porque tú no tienes la capacidad, hoy Dios te dice, te voy a dar la capacidad para darte más. Pero necesito abrir mis ojos y decir, yo no puedo. Necesito que lo haga, porque cuando lo hice yo, eché a perder esto. Cuando lo hago yo, esto no funciona exactamente como me gustaría. Mejor que lo haga Dios y que Él se glorifique. Y cuando entendamos que es Dios el que lo hace, entonces Él es glorificado y sigue el ciclo de bendición y bendición una tras otra. No se trata de sobrevivir, no se trata de librarla. Se trata de seguir creyendo que Dios está haciendo la obra para que Él sea glorificado. No es para nuestro nombre, nuestra fama, el nombre de nuestra iglesia. Tenemos un nombre para tener identidad, ¿no? Somos la iglesia, Dios con nosotros, y tenemos nuestra identidad y trabajamos juntos como familia. Pero el que se va a hacer famoso es Cristo, es Jesús, es Él. La expectativa de fe no nace del ego. Ay, quiero que digan, qué buen grupo de alabanza en esa iglesia, qué buen predicador. Las clases de los niños son de lo más pro que pueda haber, tipo Finlandia, las clases de los niños. Y no se trata de eso. Se trata de que conozcas a Dios, que el mundo pueda decir, mira, en esa iglesia se mueve algo raro, yo no sé qué es. Y tú le puedes decir, es Dios, es el Espíritu Santo. Es que cada que voy ahí siento algo raro, ni cómodo ni incómodo. Es que Dios quiere sacudir tu interior. Es que ahí se mueve Dios. Es que ahí Dios sana en medio de la alabanza. Es que Dios restaura. Es que Dios quita toda culpa. Es que Dios te perdona. Es que Dios te hace nueva cuando tú le buscas honestamente. Y esos que están ahí en las Américas te pueden llevar a ese Dios verdadero. Él es el famoso. ¿Cómo se llama el pastor? Van a decir, ¿quién sabe? ¿Quién canta? Menos. Pero lo que sí sé es que si vas a ese lugar, Jesús puede tocar tu corazón.
Si esta iglesia es capaz de reconocer que Jesús necesita ser conocido, Dios nos va a usar a cada uno de nosotros para alcanzar niños perdidos, adolescentes que se quieren suicidar, matrimonios que están pensando en el divorcio o incluso en matar a su pareja. Dios tiene un plan para esta iglesia y empieza sanando la visión. Dice Zacarías 4, versículos 6 y 7, que es la referencia que utilizó el predicador. Estaban reconstruyendo Jerusalén y el templo después de la deportación de Babilonia. El pueblo de Israel encuentra en ruinas y empieza a levantar, pero había obstáculos. La gente se oponía, gobiernos se oponían, pueblos se oponían, no tenían recursos. Y había un líder ahí que se llamaba Zorobabel y siempre hay algo que se me para enfrente, una montaña. Y dice Zacarías 4, 6 y 7: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, con E mayúscula. Miren, Dios dice, el Señor Todopoderoso: ¿quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel será reducida a llanura. Él sacará la piedra principal entre gritos de Dios la bendiga. La montaña que está enfrente de ti, la montaña familiar, la montaña económica, la montaña de incredulidad, la montaña de temor, de división, de problemas, la montaña de debilidad, de salud, se te para enfrente y tú dices: no, ¿cómo sigo adelante con esto? Dice aquí la Biblia profetizando: dile a la montaña. No le digas: Dios, es que los abogados que están contra de mí son bien buenos y me van a quitar hasta mi casa. Mira, Dios, es que mi jefe y mis compañeros son así y así, me están haciendo la vida imposible. Mira, Dios, los intereses del banco y me están comiendo y son tan grandes. No le digas a Dios qué tan grande es tu montaña. ¿No escuchamos? Y dice aquí Zacarías 4, dice: dile a la montaña: ¿tú quién hijos eres? Ahí dice, habla de la montaña en Zacarías 4. ¿Quién te crees que eres? Enfermedad. ¿Quién crees que te eres? Deuda. ¿Quién te crees que eres? Discusión familiar. ¿Quién te crees que eres? Debilidad, lo que quieres. La montaña dice: tú no puedes hacer nada contra. Y pones tu nombre, dice Zorobabel, que era líder en ese tiempo, era el pastor que estaba guiando al pueblo a llevarlos otra vez a adorar a Dios. Será reducido a llanura, dice. Una montaña que no se conforma con hacerla una meseta o convertirla en un bordo, sino que lo hacen llanura. Hasta hoyo va a quedar donde había una montaña, donde había un obstáculo. Hasta bendición va a haber ahí. Donde había un problema, ahí vas a encontrar la gracia de Dios, el amor de Dios. Las montañas van a ser derribadas, pero tú tienes que hablarle. Dios sana tu visión, los ojos del corazón. No digo visión con los ojos. Dios sana tus ojos del corazón y entonces le hablas a la montaña. Puedo ver sanidad, puedo ver mi familia restaurada, puedo ver a mis padres sin ese pesar en el corazón, puedo ver a mis hijos adorando a Dios, puedo ver que mi negocio por fin sale adelante, puedo ver que en mi trabajo las cosas se acomodan, puedo ver que soy libre de esto, de lo otro, puedo verlo. Entonces le dices: tú no puedes conmigo, deuda o lo que sea. Y no con gritos carnales o con manipulación, orgullo, no. Dice aquí: con autoridad espiritual. La profecía decía: les voy a dar autoridad espiritual. A los que escucharon, decía: les voy a dar autoridad espiritual. Una iglesia que cree no solamente mira las montañas, sino habla en el nombre del Señor. Dios va a hacer algo nuevo. Dice la última parte de la profecía: viene una nueva temporada donde las cosas ya no son como antes. Deja de aferrarte a lo que Dios te dio, porque Dios te va a dar algo más, algo nuevo. Porque tal vez Dios te dio algo agradable, pero hay algo mejor. No te aferres a eso que ya te dio. Él tiene mucho más para ti. Tienes que preparar tu capacidad, tienes que ampliar tu visión, tienes que ampliar lo que eres. Dios está con el brazo extendido hacia esta iglesia y tal vez no lo has notado.
Dios ha extendido su brazo para bendecirte, para sanarte, para fortalecerte, para levantarte. Pero tenemos que ser preparados primero desde el corazón. Y cuán rápido lo hagamos, Él se va a glorificar. Hoy Dios quiere sanar tus ojos del corazón. Hoy Dios quiere sanar tu visión espiritual y darte la capacidad para recibir más. Hoy Dios lo va a hacer. Dios hoy sana tus ojos del corazón. Cierra tus ojos carnales un momento conmigo. Que ya no sea tu visión natural la que vea, sino tu corazón. En el nombre de Jesús, hoy los ojos del corazón de esta iglesia son sanados. Si tú te has aprendido a ajustar con lo que hay, si has aprendido a vivir con lo que tienes, y a veces has pensado que ya no hay mucho más para ti, hoy Dios sana tus ojos y te permite ver más allá. Pídele a Dios que te permita ver con sus ojos, no con los tuyos. De Dios, déjame ver con tus ojos. Dios, déjame ver lo que tú tienes para mí. Porque a veces yo no entiendo, yo no veo qué está pasando, pero sé que tú lo haces, y lo haces bien, y lo haces nuevo, Señor. Gracias, Dios, porque ves algo mejor para nosotros que nosotros mismos. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Si tú crees que hay algo más para ti, si tú crees que Dios tiene algo más para ti, lo puedes ver, lo puedes sentir, o solamente lo sabes, solamente lo crees que Dios tiene algo más para ti. Dios quiere preparar tu corazón, tu vida para recibirlo. Si tú crees que hay más para ti y aún no lo recibes, ponte de pie conmigo y pídele al Señor que prepare tu capacidad para recibir eso. Si alguien aquí, allá, puede abrir un poco sus ojos espirituales y dice: yo creo que Dios tiene más para mí, yo creo que puedo recibir más, yo creo que Dios me va a llevar más allá de lo que puedo imaginar. Ponte de pie conmigo y dile: Dios, dame la capacidad para poder recibir eso, dame la capacidad para poder administrar la bendición. Ayúdame, Señor, a ser el instrumento que tú necesitas que yo sea. Quita todo ego, quita todo orgullo, quita toda sensación de enaltecerse personalmente, todo deseo de fama, todo deseo de riqueza material. Señor, cámbialo por un deseo de dejar un legado eterno en esta generación. Glorifícate, Jesús. Dios lo está haciendo en tu corazón, Dios lo está haciendo desde tu interior. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Él está haciendo el milagro, no lo puedes ver, pero Él lo está haciendo. Empieza en el corazón, empieza en el espíritu, en el interior. Dios está sanando tu visión, tus expectativas se vuelven a ampliar, tus expectativas se vuelven a crecer según el propósito de Dios en tu vida. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda sentir, estás sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda sentir, estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda sentir, estás sobrando. Siempre estás sobrando. yo creo en ti. Sé que estás, yo creo en ti. sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver,
estás sobrando, sé que estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda sentirlo, estás sobrando, sé que estás sobrando, Aunque no pueda ver. Vamos a aunque seguir no pueda cantando. sentir. Vamos a seguir adorando a Dios. Dios está haciendo la Yo obra. sé que tú Vamos a estás cantar, orando. vamos a exaltar al Señor. Mientras lo hacemos, tú puedes venir, dar tu ofrenda, tu diezmo. Tengo que decirlo porque no estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera. Pero vamos a acabar este tiempo alabando al Señor. Amén. Así eres tú. 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 Milagroso, abres caminos. Así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Eres bueno, eres fiel, eres grande, eres fiel. Así eres tú, así eres tú. Gracias te damos, Dios, por esta reunión, por este tiempo. Lleva tu palabra sembrada en los corazones, sembrada en las mentes, en las vidas, en los ojos espirituales de cada uno de nosotros, para que tú seas glorificado. Gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos, iglesia.